Ya, como les decía, entonces vamos a hacer un pequeño resumen para poder ir viendo qué es lo que vamos entendiendo y cómo poder ir avanzando. Ya acá primeramente estamos hablando de lo que es la introducción a la prevención de riesgo. Hablábamos que la prevención de riesgo en sí se divide en 4 áreas: seguridad industrial, accidentabilidad, higiene y enfermedades profesionales. Dentro de esas 4 áreas, cada una obviamente tiene aristas que nos llevan a poder entender y comprender un poquito más. Seguridad industrial obviamente son todos los riesgos que nosotros podemos encontrar en esa área, que específicamente son todas las industrias y todas las empresas que tienen obviamente este tipo de conceptos. Accidentabilidad, bueno, ahí estamos viendo lo que son las definiciones de accidente de trabajo y accidente de trayecto. Higiene, estamos viendo todas las condiciones ambientales que podemos encontrar en los lugares de trabajo donde obviamente uno se está desempeñando. Y enfermedades profesionales son obviamente las enfermedades causadas por el ejercicio directo de la profesión y el trabajo que están desarrollando, ¿ya? En cuanto a lo que son las enfermedades, en un comienzo muchas veces las personas pensaban de que era casi imposible. Yo le estoy hablando obviamente así como en los primeros comienzos del siglo, ¿ya? En Italia, donde se hablaba que una persona casi era imposible que se podía accidentar en el trabajo. Pero después de muchas pruebas, de muchos estudios, se llegaron a la conclusión que las personas sí se pueden enfermar en el trabajo, y que esa probabilidad de que las personas se puedan enfermar en el trabajo es muy alta, ¿ya? Y va a variar por infinidad de conceptos, ya va por obviamente por primero el tipo de actividad, segundo el clima laboral, y tercero obviamente son todas las actividades que puedan involucrar que una persona pueda hacer una postura, un movimiento indebido y todo eso, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes podía o ha escuchado hablar de ISTA 21 o psicosocial, que es una encuesta, No sé si la han escuchado, ¿han visto eso? No, profe. Ya. El ISTA 21 es una encuesta que desde el año 2015 en Chile es obligatorio para todas las empresas acá, ¿ya? ¿Qué quiere decir este protocolo? Busca obviamente bajo una dimensión psicosocial poder ver si las personas tienen alguna patología o tienen alguna dimensión que debiera la empresa poder trabajar para disminuir el estrés, el clima laboral o el cansancio. Va primero en que uno se sienta cómodo o que uno entienda y comprenda qué es lo que está haciendo, ¿ya? Si me dan un minuto, les proyecto una encuesta ISTA 21 para que puedan entender qué les estoy hablando. Pero los que hayan trabajado debieron haber tenido esta encuesta, ¿ya? Porque esta encuesta es obligatoria. ¿Ya? Entonces, acá tengo una encuesta. Pero un poquito. Acá está. Ya, ¿ven la encuesta, chiquillo? Sí, profe. Ya, esta encuesta, como les decía, es una encuesta fiscalizable que incluye 25 preguntas que ayudan en esta dimensión. Todas las personas que hayan trabajado o que estén trabajando debieron haber tenido esta encuesta, ¿ya? ¿Y qué más si le digo que yo nunca la he tenido, profe?
eso quiere decir de que en algunos casos la empresa o el trabajador tenía en cuenta ese problema. ¿Ya? Y ¿Y eso, esta encuesta se puede exigir de alguna forma? o sea, más que exigir, es como poder consultar por qué no se ha hecho. Es poder preguntarle a su jefatura por qué no se ha hecho. Pero un poquito. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se separa un poco en temas geográficos, que, que es para poder ver obviamente si es hombre o mujer. En la edad, porque hay diferentes tipos de rango. La característica que va a depender obviamente de dónde se está desarrollando. El tipo de trabajo que están desarrollando, al departamento o sección que pertenece, y acá abajo está un poco en cuanto a las respuestas, o sea, las preguntas y la respuesta. ¿Ya? La pregunta obviamente dice dimensión de exigencia psicológica, ya que va a depender obviamente en dónde se esté desarrollando. Puede ser, puede hacer su trabajo con tranquilidad o tenerlo al día, y ahí uno va respondiendo. Por eso habla de exigencia psicológica, porque tiene que ver todas esas preguntas que van en base a ese punto, a una exigencia psicológica. Después habla de la dimensión trabajo activo y desarrollo de habilidades, ya que va a depender obviamente del trabajo activo que cada uno de ustedes pueda desarrollar, y el que ustedes sepan, en este caso, si el trabajo le permite aprender cosas nuevas, si las tareas que ustedes están desarrollando les parecen relevantes, si siente que la empresa o la institución tiene gran importancia para usted, ¿ya? Después viene lo que son los apoyos sociales en la empresa, que quiere decir si ustedes exactamente saben el trabajo que están desarrollando, si reciben obviamente apoyo de su jefatura, si se apoyan entre compañeros y si el jefe directo le resuelve obviamente los diferentes conflictos, ¿ya? La parte después viene de lo que son compensaciones, es poder saber cuáles son los beneficios que tiene la empresa, saber si está preocupado si le despiden o no le despiden, o si le cambian las tareas contra su voluntad, o si el superior, o sea, el supervisor les da el reconocimiento necesario. Y la última pregunta tiene que ver con doble presencia, que es cuando la persona está como en la casa y en el trabajo a la vez, y si piensa obviamente en cuanto a esas exigencias domésticas y familiares, y si hay obviamente situaciones que les podrían estar influyendo en cuanto a eso, ¿ya? Entonces, esta encuesta, como les digo, desde el 2015 fue un plan piloto en 3 rubros, que era transporte, banca y retail, pero a partir del año 2016 ya fue obligatorio para todas las empresas en Chile. Y todas las empresas debieron de tener esta encuesta para poder medir el trastorno psicosocial de sus trabajadores, ¿ya? Todos nosotros debiéramos de tener una encuesta de esta para poder saber en qué dimensiones estamos nosotros, cómo nosotros poder evolucionar y todo eso. Por ejemplo, en todas las empresas donde yo presto apoyo, hemos hecho esto, ¿ya? Con rangos muy negativos y con rangos muy positivos. ¿Ya? Cuando yo hablo de rangos muy negativos, porque nos ha ido súper mal haciendo esta encuesta, en el sentido nos hemos encontrado de que los trabajadores, donde más problemas hemos tenido, aunque ya se veía ver en algunas empresas, de acuerdo obviamente a la experiencia que yo tengo, es de que falta liderazgo, ¿ya? Y por eso es tan importante de que ustedes que van a hacer como esas líneas de liderazgo, y este es el punto, chiquillo, ustedes tienen que creerse ese cuento, ¿ya? Tienen que creerse el cuento de que ustedes van a ser los líderes de esta empresa, que ustedes van a ser los supervisores, los jefes de operaciones de esta empresa, ¿ya? Van a ser los que se van a encargar de eso. No sé qué piensan ustedes. ¿Ven esa visión ustedes? ¿Se han puesto a pensar en la visión de ser líderes? Complicado. O sea, ahora mismo no lo he pensado mucho. Para eso estamos estudiando, supongo. Ese es el punto, que primero uno lo ve como complicado, pero de verdad que esto, mientras ustedes vayan avanzando
en conocimiento, en experiencia, en responsabilidad, se van informando como líderes. Como decía un compañero, ustedes por algo están estudiando para poder formar este liderazgo bajo, obviamente, primero conocimiento, porque lo más importante para poder formar un líder es tener conocimiento. O sea, yo no puedo ser líder si no tengo un conocimiento de lo que estoy haciendo. O no puedo ser líder si yo no sé cómo hacer esa actividad, ¿ya? Eso también es súper importante en ustedes, chiquillos, de que cuando ustedes tengan sus equipos de trabajo, ustedes deben de saber todo al revés y al derecho de lo que se está haciendo, ¿ya? Esa es una forma de poder, poder conocer todos los riesgos laborales que pueden estar en esa actividad que está desarrollando su equipo, y dos, poder obviamente prevenir, ¿ya? Entonces, muchas veces los trabajadores dicen, pero es que usted no sabe lo que yo estoy haciendo, o para usted es fácil estar dirigiendo desde un computador, o estando obviamente en una oficina calentito. Pero ahí es donde ustedes tienen que saber llegar a esas personas y poder decirle, ya, pero mira, yo conozco tu trabajo, yo sé que tu trabajo se desarrolla así, 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 y estas son obviamente las formas como yo lo he ido mejorando para que sea de mucho mejor para ti, ¿ya? Pero sí es importante que puedan conocer los trabajos, ¿ya? Yo soy de la idea de que los líderes, para que se vayan formando, deben de pasar por todas las áreas, ¿ya? Y ustedes cuando lleguen a una empresa y tengan la responsabilidad de llevar un equipo, involúcrense con su equipo, ¿ya? Involúcrense en las actividades que están desarrollando para que este campo de la parte psicosocial o falta de liderazgo pueda estar claro en cuanto a lo que están haciendo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido gente a cargo? En la parte laboral, ¿ha tenido alguien a cargo? Sí, gracias. Ya. ¿Y cómo ha sido para ustedes ese desafío? La mayoría muy grato. ¿Ya? No ha tenido problema. No, se ponían en un lugar y me ayudaban a cumplir las tareas. Ya, esa es la idea, chiquillos. La idea es de que se ayuden, se apoyen, que entre todos podamos hacer esto mucho más ameno, ¿ya? Los líderes, hay un concepto de liderazgo, que el líder no es el que lo sabe todo y no puede traspasar su conocimiento. Un líder es el que enseña y el que valora o reconoce a su equipo, ¿ya? Ese es un líder. El que sabe delegar, el que sabe obviamente hacer las cosas. Ya, volviendo un poquito a lo que estábamos viendo, bueno, la historia ya la vimos, la ley 16.000 también ya se la expliqué un poquito, ya vimos las características. Este es un punto que quiero resaltar con ustedes, chiquillos. Si ustedes pudieran definir incidente o darme un ejemplo de logística de incidente, ¿qué harían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué dirían? ¿Cómo definirían este concepto? ¿O cómo piensan un ejemplo? ¿Cómo profe? Disculpe. ¿Cómo definirían el concepto de incidente? Eh, una situación no deseada mientras se desarrolla algún tipo de trabajo que pueda provocar perjuicio en el trabajador. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera definir incidente? Un riesgo latente. Ya, un riesgo latente. ¿Alguien más? Algo no deseado. Algo no deseado. ¿Ya? ¿Qué más? Chiquillos, ¿para usted ha sido difícil o fácil hacer las clases a distancia?
Complicado, profe. ¿Cuáles han sido sus desafíos? El, Tiene que ver mucho con lo que es el concepto de incidente, por eso se lo estoy preguntando, no tiene que ver un poco de lo que nos ha hecho el evolucionar esta modalidad, ¿ya? Sino que tiene que ver con un concepto de incidente. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando recién comencé con teletrabajo, una de las grandes complicaciones que yo tuve es que yo en mi casa había instaurado una política de no trabajar en el domicilio, sino que poder obviamente trabajar solamente en la empresa o en los lugares donde yo me desenvuelvo. Y en mi caso obviamente es ser más casa, ¿ya? Pero dado obviamente la pandemia tuve que adaptar puestos de trabajo, entonces un incidente puede ser una adaptación de un puesto de trabajo mal implementado, ¿ya? Cuando yo hablo mal implementado puede ser que no tenga una silla ergonómica, que no tenga un escritorio que me permita obviamente mantener mi visibilidad a lo que obviamente me exige la normativa, tener enchufe eléctrico en malas condiciones, no tener el alargador o no tener un enchufe donde está obviamente un computador, ¿ya? Y todo eso, si yo no lo saneaba, por ejemplo, ya va un año desde que yo en alguna empresa entré en modalidad teletrabajo, en otra obviamente ya he tenido que trabajar de forma presencial, pero si yo no saneaba ese concepto de primero un puesto mucho más ergonómico, o tener obviamente un enchufe cerca de donde obviamente conecto la parte del cargador o el computador, o el poder tener una iluminaria mucho más óptima, me hubiera llevado a un accidente lumbar, un accidente ocular o un accidente eléctrico, ¿ya? Entonces, los incidentes son situaciones que pudieron haber resultado en pérdida, pero no hubo daño, ¿ya? Si yo no lo trabajo o no lo controlo, voy a llevar un accidente, pero si yo lo controlo, no voy a tener obviamente el accidente, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo que les di? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo, por favor? El ejemplo es de que, por ejemplo, yo que estoy en modalidad teletrabajo, si yo obviamente me siento en una silla que no tiene respaldo, estoy con un alargador que los cables se ven, estoy con un lugar donde no tengo iluminaria, que casi ni me veo, la probabilidad de que yo tenga un accidente va a ser alta, primero por riesgo eléctrico, segundo por la parte lumbar y tercero obviamente me va a afectar mi vista. ¿Ya? Entonces, para yo poder prevenir eso, yo ahí ya empiezo a hacer una mejora en todo eso y evito el accidente, ¿ya? Si yo dejo que esto avance, por ejemplo, si yo que entré en marzo a trabajar en esta modalidad, en marzo del año pasado, no en marzo de este año, si yo hubiera llegado a marzo de este año con las mismas condiciones que yo tuve al comienzo de la pandemia, lo más seguro es que en este minuto hubiera tenido enfermedades lumbares, problemas a la vista, o algún tipo de electrocución, porque muchas veces nosotros no nos preocupamos en nuestro domicilio de tener las mejores condiciones, ¿ya? Adaptamos nuestras condiciones a un puesto de trabajo. Entonces, los incidentes son cosas que nosotros vemos que pueden producir un daño y no las solucionamos, ¿ya? Y por lo general, en las empresas está lleno de incidentes. En la empresa, en el tránsito, en la vida. Está lleno de incidentes que uno los deja pasar porque siente que no son relevantes, pero a veces el que no sean relevantes ocasiona esos accidentes. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Súper. Entonces, denme ustedes ahora algunos ejemplos de incidentes, en lo que sea. Vida personal, laboral, estudiantil, lo que sea. El mismo ejemplo de las clases online, de no tener como una silla, por así decirlo, de buena calidad, que me sirva para mi espalda y no me cause alguna lesión lumbar. Sí, eso es muy cierto, ¿ya? Yo les voy a dar otro ejemplo que ustedes me van a decir, tiene o no tiene que ver, pero ahora ustedes lo van a desarrollar.
¿Puede ser un incidente tener un mal internet? ¿Sí? Sí, ¿Por qué? porque puede perjudicar directamente mi trabajo. Dificulta el trabajo. Se puede- Ya dificulté mi trabajo. Me da obviamente como una sensación de estrés. Y como yo les comentaba, eso puede ocasionar un desgaste emocional mío. Yo ya no me conecto con la misma energía, no me conecto con la misma intensidad, ya no estoy concentrado. Ya son como cosas que me conllevan a mí a ir disminuyendo en este concepto. ¿Ya? Por eso todas las aristas yo debo de evaluarlas para poder obviamente tener una solución en esto. ¿Ya? Entonces, todas nuestras aristas debemos de darle esta importancia. ¿Ya? A mí también me pasó, chiquillo, yo por ejemplo, en marzo del año pasado, también había tomado una postura de solamente usar el internet de mi celular, del plan de datos y todas las cosas. Y empecé a hacerlo así con las reuniones que tenía de empresa o otro tipo de reuniones. Y a mitad de mes andaba a 256 kilobytes. Entonces me quería morir. O sea, 256 kilobytes no habría nada. Y a veces tenía que conectarme a reunión y no podía. Y para mí obviamente generó un estrés muy grande. Por lo cual, ¿qué tuve que hacer? Contratar nuevamente un servicio de internet obviamente, por el domicilio. ¿Ya? Pero ahí es donde uno tiene que darse cuenta cuáles son las ventajas o las variables. ¿Ya? La ventaja, obviamente, las variables de tener un buen internet es tener, obviamente, una concentración, estar tranquilo y estar preparado para poder desarrollar bien lo que uno necesita. ¿Ya? Y en el tema académico, lamentablemente, el internet es como una de las mejores herramientas que nosotros tenemos. ¿Ya? Usted, por ejemplo, gracias a tener una tecnología o tener un dato, pueden estar conectados hoy en día en esta reunión. O yo obviamente puedo estar conectado en esta reunión con ustedes por tener un dato que me permite poder hacerlo, ¿ya? Entonces, hemos tenido que ir evolucionando, pero los incidentes siempre van a estar presentes, simplemente que nosotros debemos de ir controlándolos para poder disminuir nuestro estrés, nuestro cansancio, ¿ya? Capaz que alguno de ustedes se ha tenido que adaptar en su casa y ha estado en un lugar, no sé, en la cocina, en una pieza, en el patio. Ya he visto infinidad de personas que han estado en diferentes lugares porque yo también lo he hecho. O sea, yo he tenido que ir adaptándome al horario de obviamente mi familia para poder ir estando en los diferentes lugares. Por ejemplo, ahora con ustedes estoy en el comedor, pero en otro horario no podría estar acá, ¿ya? Entonces, son cosas que nos van a ir ayudando a nosotros a poder ir controlando esto, ¿ya? ¿Les queda claro entonces que los incidentes son como los que nos llevan a un accidente? Si no nos preocupamos. sí, profesor. Ya, chiquillos, el otro día estábamos hablando de la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común. ¿Se recuerdan cuál era la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común? Inclusive yo les di hasta un ejemplo, parece, de un accidente que estaba dentro de una empresa, pero que no era laboral. ¿Fue usted o no? No, profe, No, no fue creo que usted. no. No. Entonces fue a otro curso. Parece que cuando va al casino a comer, usted dio un ejemplo, es un accidente común, ¿no? El accidente de trabajo tiene que ver con lo que con lo que pasa haciendo su labor, lo que está destinado a uno a hacer el trabajo. ¿O me equivoco? Va por ahí, pero le voy a obviamente, el mismo ejemplo que usted dio, se lo voy a mejorar un poquito. Usted habla de un accidente común, es cuando uno va al casino y a comer, ¿ya? Según la ley, porque aquí hay que hablar mucho con la ley en mano, en el año 2018, en Chile se actualizó la definición de accidente de trabajo, no como tal, sino que se le pusieron como aristas que nos ayudaron a nosotros a entender cómo poder declarar un accidente de buena forma, ¿ya?
Antes era una interpretación. Por ejemplo, yo como prevencionista podría interpretar que ese es un accidente laboral por ocasión de su trabajo, el que usted hoy en día dio un ejemplo. Y otro prevencionista podría decir que no, que ese es un accidente común, porque la persona no está desarrollando su trabajo. Y una mutualidad podría decir, ese no es un accidente laboral. Y otra mutualidad podría decir, sí, ese es un accidente laboral. Entonces, cuando hubieron muchas aristas, se creó un dictamen donde dice de que los accidentes laborales pueden ser por causa y por ocasión. Y dentro de esa causa por ocasión, se llegó a la conclusión que una persona por ocasión de su trabajo tiene que comer. Si la persona come dentro de las instalaciones de la empresa, es un accidente laboral por ocasión de su trabajo. Si la persona come en su domicilio, es un accidente de trayecto laboral. Y si la persona en ese horario va al banco, es un accidente común. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, denme usted ahora una diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común. ¿Ya? Un accidente común viene a ser un accidente que va por mi propia cuenta, es decir, por ejemplo, que algo que esté fuera de mi trayecto del trabajo a la casa, yo me haya desviado a otro lugar y me ocurre un accidente en ese otro lugar, vendría siendo un accidente común. Ya, sí, está bien. Después les voy a dar un ejemplo más claro de lo que habló ahora Luis. ¿Otro accidente común, chiquillo? Entiendo que un accidente común es cualquier tipo de accidente que no esté relacionado directamente con el trabajo. De un Ya sea ejemplo. mientras, un ejemplo, no sé, una caída mientras estoy en mi casa, o algo así, que no, mientras no esté en horario laboral. Ya. Ahora, antes de responder el de Luis, ese que habló su compañero, ¿cuál es su nombre? ¿Yo? ¿Sí? Leonardo. Ya. Lo que nos comentó Leonardo también es un poco interesante porque con la modalidad que estamos hoy en día, recuerden que hay como el 80% de la población chilena está en teletrabajo, ¿ya? Y el resto obviamente está operativo. La mayoría obviamente del cargo que ustedes van a desempeñar como operadores logísticos, como gerentes o como supervisores, ustedes van a estar no en teletrabajo, usted la mayoría va a estar operativo si es que hubiera una nueva pandemia o cuando la pandemia todavía no pase, si es que ustedes están titulados. Ustedes no van a tener esa modalidad de teletrabajo, pero la ley actualizó la definición de teletrabajo y dentro de eso, por ejemplo, yo puedo estar acá sentado con ustedes y estoy obviamente en mi modalidad de teletrabajo haciendo estas clases virtuales. Y si yo voy al baño, que está obviamente dentro de mi casa, y me caigo en el baño, eso es accidente laboral, ¿ya? Porque estoy dentro de mi modalidad teletrabajo. Y si yo voy a la cocina y me preparo un café, también estoy dentro de la modalidad teletrabajo si es que me quemo. O si trabajo con el cuchillo para prepararme un sándwich o hacer un almuerzo, también estoy en la modalidad teletrabajo y también podría, es considerado un accidente por ocasión de su trabajo. ¿Ya? Cambió mucho el concepto de teletrabajo, se actualizó un poco para poder dar esas aristas y en algunos casos hay personas que no tienen obviamente un horario de trabajo, por lo cual tienen un artículo y ese artículo les protege, o sea, la persona durante el día podría accidentarse en cualquier cosa. Diferente sería si yo me accidento tirándome un piquero en la piscina, aunque yo esté en mi casa. Ahí ya no es ni por causa ni por ocasión porque no está dentro de una necesidad el tirarse un piquero, ¿ya? El comer es una necesidad. Es ahí donde se van cambiando los conceptos que nosotros estamos viendo, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, disculpe. Bien. Si usted tiene, por ejemplo, ese mismo accidente, que usted va al baño y se cae, pero no está en horario laboral, ¿también cuenta o tiene solo mientras usted está desempeñando sus labores? Por eso, ahí va a depender el tipo de contrato que una persona tenga.
Por ejemplo, yo tengo personas que en este minuto tienen contrato con horario fijo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Durante ese rango de horaria, la persona está cubierta por accidentes laborales. En otros casos, las personas tienen el artículo 22. No sé si habían escuchado hablar del artículo 22. No, bro. El artículo 22 es un artículo que es liberación de horario, que muchas veces son los que usan las jefaturas. Las jefaturas no tienen rangos de horario, ¿ya? Pero con la diferencia de que tampoco tienen rangos de salida, o sea, la jefatura en este caso pueden irse a la hora que quieran, pueden salir a la hora que quieran, pero cuando se tienen que quedar y no les pagan hora extra, ¿ya? En cambio, las personas que tienen horarios fijos, después de, no sé, trabajan hasta las 6:30 y se les pide que se queden conectados 2 horas más, eso es hora extra, ¿ya? Pero en cambio las que tienen artículo 22 pueden trabajar en cualquier día o cualquier hora y obviamente eso está cubierto dentro de esa legislación, ¿ya? Sí. Pero, profe, y disculpe, eso también se estipula en el contrato, por ejemplo, el tipo de horario que uno tiene. Sí. Sí. Yo sinceramente a veces hablo con personas que trabajan y prefiero que los trabajadores tengan horario estipulado, ¿ya? Sobre todo las personas que son de productividad o son de producir, porque si ustedes tuvieran rango abierto, muchas veces serían sobreexplotados los trabajadores y no serían compensados, ¿ya? Por eso obviamente se habla de que tengan horarios, porque a la parte muchas veces las personas pueden sufrir accidentes en los horarios donde se sienten como más estresados. Por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia. Yo estudié en un colegio industrial, en el chileno alemán, no sé si lo conocen, que está en Ñuñoa, o han escuchado hablar del colegio. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese colegio? No, nunca, bro. Ya, es un colegio industrial que se llama chileno alemán, que está en Ñuñoa, donde yo estudié técnico en estructuras metálicas, ¿ya? O técnico en construcción metálica. Y obviamente el colegio me preparó para poder trabajar en esa área y poder ver los diferentes tipos de actividad que podría desarrollar. Llámese soldadura, estructura, hojalatería, dibujo técnico, ¿ya? Toda esa área obviamente me preparó el colegio. Entonces, cuando yo ya estaba en tercero medio, nosotros teníamos una modalidad plan dual, que quería decir de que yo iba 3 días a la empresa y 2 días al colegio a hacer mi práctica profesional, ya en tercero y cuarto medio. Y yo en tercero medio fui asignado a una empresa que se llama, o se llamaba, la verdad nunca la googleé para saber si está vivo o está muerta esa empresa, pero se llamaba Morgan y Fuensalida, ya que está ubicada en Los Espejos. Y yo entré a hacer mi práctica de técnico en estructura metálica. Cuando yo entré a hacer mi práctica, a mí me mandaron a hacer cualquier cosa menos lo que yo estudié, ¿ya? Me mandaron a descargar camiones, me mandaron a barrer, a limpiar, a ordenar, me mandaron a poder obviamente apoyar a los diferentes tipos de pionetas que habían, ¿ya? Hice de todo. Y obviamente lo que menos hacía era lo que yo había estudiado, que era hojalatería, o trabajar con la guillotina, o poder obviamente trabajar con un esmeril, o trabajar con una máquina de soldar, o trabajar con una oxicorte y todo eso. Pero no importa. Cuando yo estuve haciendo mi práctica, un día, como a las 5:30 de la tarde, a mí me mandan a hacer un trabajo con un maestro, y este maestro tenía horario. Él salía a las 6 de la tarde. Y llegó un camión con unas vigas de 8 metros de largo y un espesor como de 20 centímetros más o menos, que eran para la minería, y me mandan a descargar a mí con el maestro ese camión, y el maestro iba todo choreado, ya iba todo enojado, porque tenía que descargar el camión y de cajón uno ya se daba cuenta que si el camión llegó a las 5:30 de la tarde y teníamos que descargar un camión con esas vigas, nuestro horario se iba a extender hasta más allá de las 6:30. ¿Ya? Para mí no había problema, porque obviamente uno cuando está nuevo hace todo y está dispuesto a querer apoyar y
y poder obviamente ser un apoyo. ¿Ya? Entonces yo no tuve problema, fui con energía y todas las cosas. Y el maestro me dice, ya, por ser joven te subís tú arriba del camión. El camión en altura tenía unos 2, 4, como 6 metros, ¿ya? 6 metros de altura, y yo me subí obviamente a esa altura, y con unas cadenas de fierro, ya eran vigas de fierro, y me subí con cadenas de fierro, ya para que vayan un poquito haciendo la unión de lo que pasó. Y me subo solamente con una cadena para poder obviamente ponerla en la mitad, le saco la mitad de la viga, si eran 8 metros, obviamente en 4 metros tenía que poner la cadena, y le pongo la cadena en 4 metros y empezamos obviamente a empezar a bajar las vigas. Ya primero partimos de un lugar y vamos obviamente avanzando para poder ir despejando el camión e ir bajando de altura. Y en eso ya yo la tomo, le veo el nivel de la viga y la voy soltando hasta que obviamente ya yo no la puedo tomar, y ahí ya el maestro la recibe abajo y seguimos obviamente avanzando y descargándola. ¿Ya? Pero como les digo, el maestro estaba enojado, estaba molesto, él lo único que quería era irse a su casa. Entonces, en una de las vigas que estamos levantando, este maestro la levanta ya enojado, con un tecle, y yo obviamente arriba del camión sacándole el nivel y todas las cosas. Esas vigas por lo general hay que llevarlas despacito porque si no se pueden refalar o se pueden devolver o la gravedad las puede obviamente tirar para cualquier lado. Yo la llevaba, pero este maestro con el tecle empezó a apretarlo bien rápido y llegó un minuto que yo ya no pude llevar más la viga porque iba tan fuerte que yo me iba a caer del camión. Producto de eso, la viga se cortó la cadena. Producto de que se cortó la cadena, la viga hizo en el aire una vuelta 360 y se devuelve hacia donde yo estoy. Y me pega en las piernas, ya a una velocidad de no sé cuántos kilómetros por hora, más de 100 kilómetros por hora la viga da una vuelta y me pega en las piernas. Cuando me pega en las piernas, obviamente yo, la inercia de uno, yo pongo las manos en mi rodilla para obviamente evitar que no sé, yo pensaba que la iba a parar la viga, no sé, y producto de eso me empieza a llevar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llega un minuto que yo me salgo expulsado del camión a una dirección desconocida. Cuando yo caigo al suelo, porque ahí yo obviamente perdí la memoria, cuando yo salí expulsado en el aire, y antes de caer al suelo, yo no me recuerdo nada, ¿ya? Cuando yo obviamente caí al suelo, y ahí me pude dar cuenta de lo que había pasado. No podía moverme, me dolía todo, y de acuerdo a eso tuve que llegar a la ambulancia y obviamente todo eso cuando estaba en el hospital. De repente se dan cuenta de que yo tenía una herida punzante en mi muslo. ¿Ya? Eso quiere decir que a mí me entró un fierro en el muslo, pero que hizo después un torniquete el mismo fierro, o en ese entonces pensaba que podía tener un pedazo de fierro dentro del muslo, que no permitía que me sangrara. ¿Ya? Desde ese entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces los accidentes tienen rangos de horarios donde pueden suceder o circunstancias donde deben estar pasando. Y yo obviamente desde ahí me empecé a apasionar un poco con lo que era la prevención, porque yo investigué mi propio accidente y le he ido viendo cuáles fueron como las características de por qué terminó en un accidente. Ya, lo primero, obviamente, nunca uno puede usar una cadena de fierro con fierro. Ya, eso es por normativa, por la ley de la vida, que el fierro con fierro se refala. Lo segundo, si ustedes tienen una cadena soldada, ya esa cadena soldada no sirve, no se pueden soldar nuevamente una cadena, ya eso es falla de material o fatiga de material. Tercero, se tiene que planificar bien el trabajo para poder obviamente evitar ese tipo de situaciones. Pudimos haber usado un doble tecle para poder obviamente nivelar el peso en los dos lados. Y por suerte yo no me morí, pero yo caí al lado de una viga, de una punta de una viga, caí como 10, menos de 10, 20 centímetros al lado de una viga, que me pudo haber pegado en la espalda, y ya no estaría en esta vida. Y el fierro obviamente me cayó en el muslo, porque ese fierro pudo haberme caído fácilmente en la espalda, en mi columna o en cualquier parte de mi cuerpo, ¿ya? Entonces, muchas veces los accidentes se pueden evitar, sí. ¿Ese accidente se pudo evitar? Sí. ¿Fue una consecuencia
en la realidad los accidentes suceden por dos factores, factor del trabajo y factor personal. En este caso el factor personal no me lo están sacando a mí, porque obviamente yo estaba desarrollando un buen trabajo. El factor personal va por el equipo de trabajo, entonces no sabe, no quiere o no puede. Y en ese caso él no quiere, porque el maestro no quería hacer ese trabajo y lo hizo igual. Y producto de eso, obviamente, ocasionó el accidente. Obvio que después él estaba totalmente arrepentido, pero ya había sucedido. Ya habíamos tenido esa consecuencia y lamentablemente no fue algo mayor, que es lo que más yo digo, sino que fue algo que yo tuve que estar en rehabilitación como 2 meses para volver a caminar, pero esos accidentes son los que a mí me han ayudado a poder darme cuenta de cómo ir mejorando esto. Y es lo mismo que ustedes tienen que hacer, chiquillos. Tienen que darse cuenta de que tienen que mejorar esto. ¿Ya? Entonces, ¿ese accidente se pudo evitar? Sí. ¿Es un accidente laboral? 100% laboral, pero por factores que influyeron. ¿Ya? Todos los accidentes pueden influir factores. ¿Ya? Ningún accidente sucede de la nada. Ese es una mentira. ¿Ya? Y accidentes comunes pueden haber hasta dentro de una empresa. Por ejemplo, yo tengo el caso de una persona que esta persona, yo un día estaba en una obra en Puente Alto y se rompió la cabeza, se la partió así mal. Y lo voy a ver y lo primero que veo es su cabeza partida, ya con un tajo y todas las cosas. Y yo, ¿qué lo hago? Lo tomo y lo llevo a la mutual más cercana, que en este caso es Puente Alto. Cuando llega a la mutual, el caballero obviamente le hacen algunas preguntas y le preguntan qué le había pasado. Yo por dentro decía, pues, está de cajón, se cayó, o sea, tiene un tajo. Pero la persona de la mutual me dice, es que debemos de poder investigar un poquito más. Entonces yo le dije, bueno, pregúntele. Y le preguntan, ¿qué le pasó? Y el maestro dice, no, es que él iba caminando y de repente se le apagó la tele. Entonces la de la mutual le dice, ¿usted no se tropezó con algo? Y él dice, no. ¿Tampoco le pegó a alguien? No. Y tampoco, obviamente, no sé, chocó con un cable, algo. No, nada. Entonces ella dice, esto no es laboral. Y de repente le dice, ¿usted tiene alguna patología? El caballero dice, sí, soy hipertenso, soy diabético. Tuvo una descompensación usted. Entonces, en ese entonces, yo llevaba muy poco trabajando en prevención. Y yo le digo a la del motel, le digo, pero si fue dentro de la empresa. Entonces me dice, sí, pero fue sin cobertura médica. Lo que a él le sucedió no fue ni por causa ni por ocasión. No fue ni por estar trabajando y tampoco fue por ocasión de su trabajo que él se cayó y se pegó en la cabeza. Él fue por una patología, por una descompensación médica propia de él, que le pudo haber pasado en la empresa, en la casa, en la micro, y en donde él puede estar le puede pasar esa descompensación. Y yo obviamente ya después lo tuve que llevar al hospital, en este caso al Sotero del Río, para que le pudieran curar su herida y obviamente darle toda la atención. Y ese, ustedes me podrían decir, pero está dentro de la empresa, pero ese es un accidente común. El que le acabo de explicar es un accidente común, porque no hubo un desprendimiento de energía o no hubo una acción que estuviera involucrada como de un ámbito laboral. No fue ni por ocasión ni por causa directa. ¿Se entiende, cierto? Pero eso quedó claro. ¿Ya? ¿Y se entendió mi accidente también o no? Sí, ¿Ya? fue un buen ejemplo, de hecho. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poder ir cambiando un poquito esta arista. ¿Ya? ¿Ustedes tienen algún ejemplo de accidente? ¿O que hayan visto? Yo la otra vez vi como un compañero se corta el dedo con la máquina de cortar tomate, porque eso tiene unas puntas bien filosas. Así que y a veces el tomate se queda enganchado entre las cuchillas y para sacarlo se supone que tiene que sacar por el otro lado. Mi compadre fue y lo sacó por delante y se cortó el dedo bien brígido. Lo mandaron a la mutual, le pusieron punto. Ya. ¿Y tenían guante anticorte? ¿Cómo? ¿Tenían guante anticorte? No, usaba unos guantes, ¿cómo se llama? De plástico, así, para manipular alimentos. Lo que pasa es que en el ámbito del alimento hay unos guantes que se llaman anticorte, ya que son guantes
específicos para que las personas que manipulan cuchillo o que tienen que manipular obviamente algo que les pueda producir un corte, no lo van a tener con esos guantes. En mi caso no había eso. Y creo que no hay. ¿Ya? Usted es el que trabaja en McDonald's, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, sí, muchas veces pasa eso porque son costosos, ¿ya? Acá, chiquillos, ustedes lo que tienen que darse cuenta es jugar con dos cosas. ¿Están dispuestos a querer accidentarse o están dispuestos a querer cuidar la vida de las personas? Ese es el primer punto que ustedes tienen que darse cuenta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuidar la vida de las personas o están dispuestos a que las personas se accidenten? ¿Ya? Desde ese punto o desde esa arista que estamos viendo, después viene la siguiente, que es ¿qué tipo de inversión yo voy a hacer? ¿Ya? Yo sé que ustedes no van a tener que ver con los recursos, pero sí ustedes van a tener que tener presupuestos anuales para poder ir logrando estos recursos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, siempre en la empresa, cuando tengo que presentar recursos, yo no soy el que provee los recursos. Yo lo que hago es simplemente poder hablar con la área y decirle, mira, yo necesito que este proceso se pueda mejorar en base a estas condiciones. Como ustedes lo hagan, no es mi problema. Lo que yo estoy diciéndoles es que ustedes lo tienen que mejorar. ¿Ya? Si obviamente ya me piden cómo hacerlo un poquito mejor, yo ahí les voy dando mayor directriz. Pero en la realidad no es algo que debemos de ir nosotros controlando si es que no podemos, ¿ya? Y ese es un concepto que muchas veces se tiene que ir manejando muy bien en el tema relacionado con prevención, ¿ya? Si yo veo que estoy trabajando en una empresa donde las personas se están cortando o se pueden cortar, debo de implementar esta medida. Es como que si yo trabajara en un lugar donde están produciendo polvillo, sílice, y trabajan sin mascarilla con respirador. Ya no las mascarillas que usamos hoy en día, porque hoy en día uno dice, no, pero si todo el mundo trabaja con mascarilla. No, yo estoy hablando con respiradores. No sé si han visto estos respiradores que tienen doble filtro. Sí, los cacho. ¿Ya? Con esos respiradores, obviamente, yo voy a estar previniendo lo que es una enfermedad profesional. Sin esos respiradores, yo no estoy previniendo nada, yo simplemente estoy haciendo, o sea, y muchas veces nosotros, no sé, ustedes tienen la particularidad de cambiarse las mascarillas todo el día o usan una mascarilla desechable más de un día. O sea, nosotros técnicamente deberíamos cambiarnos 3 veces al día una mascarilla de tela que nos proporciona la empresa, ¿Esas son pero desechables o reutilizables? reutilizable. ¿Son las propias de la empresa? Sí, son unas mascarillas bien feas, incómodas. Ya, ¿y tienen filtro esas mascarillas o son mascarillas No, son unas mascarillas de tela, ¿no? y no tienen ningún filtro? No es como que usted le pasa un fósforo a la tela y no la apaga o la apaga. ¿Ha hecho esa prueba o no? No, esa prueba no la he hecho. Ya, lo que Pero ustedes tienen que hacer es muchas veces para poder saber si la mascarilla está buena o no está buena, es hacer una prueba, poner un fósforo, un encendedor delante de la mascarilla y soplarla con la mascarilla puesta. Si ustedes apagan el fuego, es porque esa mascarilla no sirve. Si ustedes no apagan el fuego, es porque la mascarilla sirve. ¿Ya? ya. Es una prueba sencilla. Oiga, profe, me quedó otra pregunta. ¿Qué tan exigibles son estos implementos? Porque entiendo, por ejemplo, usted el ejemplo de trabajar con materiales tóxicos, ya la mascarilla y todo esto, que entiendo que en ese momento la mascarilla con doble filtro es algo que es prácticamente indispensable. Pero, por ejemplo, lo que yo le conté, ¿cachai? Que usted me dijo que no va a estar los guantes. ¿Es exigible eso o es simplemente una forma de mejorarlo? Es una forma de mejorar los procesos. Lo que pasa es que en Chile hay muchos vacíos legales. ¿Ya? Muchos vacíos legales. Entonces, en ciertos casos solamente se pueden exigir los materiales, por ejemplo, óptimos para realizar el trabajo. Sí. Así que siempre uno tiene que preocuparse en cuanto a eso, en los diferentes tipos de vacíos legales y ver que yo sé que a ustedes después se les va a olvidar esto, ¿ya? Yo sé que después ustedes no van a hacer pro prevención porque obviamente su trabajo va a tener que ir en base a una productividad. Y muchas veces las personas que trabajan en el área de logística
se le empieza a olvidar el tema de prevención y empiezan a hacer un avance. Ojalá a ustedes no se lo olvide, ojalá ustedes esto que están viendo ahora, que simplemente es un puro ramo en toda la carrera, puedan recordarlo y se den cuenta de que este tipo de avance les va a servir para poder lograr muchas cosas más, ¿ya? Ustedes cuando ya vean ramos relacionados con ambiental, o de calidad, perdón, calidad y ambiente, van a darse cuenta de que les va a ser necesario, ¿ya? Así que ese es un punto, ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí es donde nosotros podríamos ir mejorando estos recursos, porque ustedes son los que obviamente van a decir, es viable, es necesario, no es necesario. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en una empresa logística que las grúas horquillas están pésimas. ¿Ustedes se les cabe en la cabeza o están de acuerdo que una persona debiera usar una grúa horquilla pésima para desarrollar su trabajo? No, podría provocar accidentes. ¿Ya? Ruedas gastadas, ruedas comidas, como que se le haya comido un, no sé, un perro, no sé, de verdad, todas mordidas. Sin luz de retroceso, sin baliza, sin espejo. Entonces, después ustedes dicen, pucha, el operario no tenía las competencias. Y ahí cuando yo digo, pero ¿cómo Lo va que a se tener llama las... también, en ejemplos de la grúa, se ve que siempre algunas tienen la uña suelta. Sí, Y eso al levantarse puede provocar la misma caída del objeto. sí. Así que por eso también la horquilla, que esas se llaman horquillas, uno debe de también saber usarla. Por ejemplo, la manipulación de la horquilla, ¿ya? Entonces, todo eso hay que ir viéndolo. Las horquillas por lo general uno las debe de llevar abajito, pero levantadas, inclinadas hacia arriba, si es que va a transportar algo o se va a desplazar a un lugar. Nunca enterradas hacia abajo, porque nunca ustedes saben con qué se pueden encontrar, con un piso desnivelado. Ya, yo he visto grúas de horquillas volcadas. Y después cuando le hemos preguntado a los operarios es que no lo vi. Ah, yo le dije, oye, la hormiga cabezona que encontraste. Pero son cosas, o cuando lleva la horquilla o el mástil muy arriba, ¿ya? Cuando también llevan el mástil muy arriba, también puede producir esto. Entonces, hay que ir controlando este tipo de actividades, ¿ya? Yo, por ejemplo, veo una empresa que es de grúa horquilla, por lo cual ahí he tenido que ir mejorando mucho los procesos de grúa horquilla. Del nivel... conducción, por ejemplo, el otro día tuvieron un accidente en el taller. Camioneta pasando por fuera del taller, grúa horquilla saliendo. Camioneta no sirve. Ya le rompió dos neumáticos. Supuestamente el de la camioneta decía que venía despacito. Le rompió dos neumáticos y le rajó toda la parte de abajo de la camioneta. Con la horquilla. Y a la grúa horquilla, ¿ustedes creen que les pasó algo? No le pasó absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta de esos tipos de accidentes que se pueden prevenir o no? ¿Ustedes creen que se pudieron prevenir? Pero un accidente así no. ¿De quién es la culpa ahí? Una, yo investigué ese accidente. La primera culpa es del conductor, de la camioneta. ¿Ya? ¿Y era una Porque camioneta de la empresa también? era camioneta de la empresa. Porque yo le pregunté, ¿a cuánta velocidad venís saliendo? Me dijo, no, yo venía a 60. Yo le dije, ¿y tú no te acordás que esa zona es de 20? Porque yo le dije, con 20 tú tienes reacción de frenar. Cuando él obviamente sucedió el accidente, él no pudo frenar y él rompió los dos neumáticos, producto de que rompió los dos neumáticos porque obviamente yo, si tengo un accidente, alcanzo a recuperar un neumático porque ya me di cuenta del contacto que estoy haciendo y ya rompí el primero, pero como él venía a tanta velocidad, rompió los dos. ¿Ya? Entonces ahí yo le dije, tu velocidad no era la óptima. Y él me dijo, no, si me equivoqué. Segundo, la grúa horquilla cuando venía saliendo del taller solamente apuntó las puntas, sacó la horquilla hacia afuera. No sacó todo. Entonces, producto que sacó la horquilla,
Esperemos un poquito. Dale nomás, profe, tranquilo. Ya, chiquillos. Bueno, acá algunas circunstancias con los niños. Ya, entonces, como les decía, esos accidentes se pudieron haber prevenido. Primero, controlando velocidad. Segundo, la horquilla solamente había sacado las aristas. Entonces, producto que había sacado solamente la horquilla, la probabilidad de que pudiera haber tenido un accidente era mucho más alta. ¿Ya? Si él hubiera sacado toda la grúa horquilla hacia afuera, el conductor obviamente de la camioneta lo hubiera visto, ¿ya? Y no hubiera pasado ese accidente. Entonces, ¿debemos de ir mejorando siempre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo? Sí, pues. Entonces, depende de nosotros, cómo nosotros lo estamos haciendo. Cuando nosotros vemos eso, o cuando nosotros estamos desarrollando ese tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, por eso debemos de ir siempre controlando las actividades que estamos desarrollando. En la grúa horquilla, no solamente pueden haber accidentes de ese estilo, también pueden haber accidentes cuando uno está reparando una grúa horquilla. ¿Ustedes saben dónde tiene el peso la grúa horquilla? ¿Han visto dónde tiene el peso la grúa horquilla? Atrás, pero no. ¿Cierto? Y es obviamente un sobrenivel para poder obviamente hacer que cuando uno levante, la pesa obviamente no se incline o se dé vuelta. Y eso hace de que todo pueda ser bien, ¿ya? Pero para eso también yo tengo que hacerle las mantenciones necesarias siempre a mi pez, a la grúa horquilla. Tengo que obviamente verificar que esté en buenas condiciones. Por eso yo volví a lo mismo de lo que estaba hablando al comienzo. O sea, los accidentes se pueden prevenir, pero yo no puedo a veces echarle la culpa a un trabajador si yo veo que las condiciones con lo que está realizando su trabajo está influyendo, ¿ya? O sea, yo puedo decir que un conductor es operativo cuando está realizando el trabajo, ¿ya? Entonces, si la persona es operativa, está bien, debe tener la expertise, debe tener una licencia, debe tener los cursos, pero si yo le estoy pasando una grúa horquilla que no es operativa, va a ocasionar obviamente este tipo de circunstancias o este tipo de accidente, ¿ya? Chiquillos, ¿cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? Por así decirlo, como lo que causa la enfermedad profesional se ve a lo largo del tiempo. Y el accidente, como que lo que causa el accidente se ve inmediato. Ya. Por lo general, lo que nosotros podemos ver es como el accidente puede ser o sucede en la zona 0, ¿ya? Y las enfermedades profesionales no suceden en la zona 0 porque son con el tiempo, ¿ya? Una enfermedad profesional puede suceder con el tiempo. Para que eso no suceda, obviamente yo tengo que dar herramientas para no terminar obviamente en una enfermedad profesional, ¿ya? Eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer, poder tener esa herramienta para no tener una enfermedad profesional. Entonces, nosotros, cuando hablamos de peligro, la otra vez yo le estaba explicando un poquito de este concepto. Peligro son fuentes o situaciones que nosotros le agregamos a nuestro trabajo. Por ejemplo, el que yo tenga un accidente en una grúa horquilla, siguiendo con el ejemplo de la grúa horquilla, si yo la estoy usando sin la baliza, sin las luces, sin el espejo retrovisor, ese es un peligro, eso ya no es un riesgo, porque la grúa horquilla no es así. Yo tengo que tener mi imagen de una grúa horquilla operativa, como corresponde, y no una grúa horquilla como yo siento o pienso que puede ser operativa, ¿ya? Y los riesgos
son los riesgos que están presentes en la actividad que yo desarrollo. ¿Ya? Los riesgos pueden ser inherentes, que son propios de la actividad, y que obviamente esos riesgos yo no los puedo eliminar. Yo no puedo eliminar que una persona trabaje con una grúa horquilla, pero sí yo le puedo mejorar su grúa horquilla o poder dejársela operativa. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Van entendiendo esa diferencia o no? ¿O les queda duda de qué es un peligro y qué es un riesgo? Profe, ¿podría explicarlo, no? Para entender bien, por favor. Riesgo es propio de su actividad. Por ejemplo, ¿cuál es la actividad de un operario de grúa horquilla? Operar la horquilla. A Ya, ver. operar la grúa horquilla, levantar, desplazarse o posicionar. ¿Ya? Esa es la actividad de él, ¿cierto? Sí, Ya. Si el operario está realizando ese trabajo de buena forma, llámese, está con todo su elemento de protección personal, está con una grúa horquilla 100% operativa, ese es el riesgo. Le puede pasar cualquier cosa, le puede pasar lo que sea, pero ya obviamente tengo su riesgo controlado, como se podría decir. Cuando yo hablo de peligro, es el mismo ejemplo de la grúa horquilla, pero la grúa horquilla, como yo les decía, con la rueda lisa, con la rueda mordida, sin baliza, con el espejo retrovisor en malas condiciones, ¿le puede pasar un accidente? Claramente le va a pasar un accidente que si yo voy al ejemplo primero de la persona que está con un riesgo de poder pasarle algo, es doblemente, porque yo le estoy poniendo condiciones que le están haciendo que él pueda tener un accidente. Porque no le estoy haciendo una mantención a la grúa horquilla, ese ya es un peligro. Si yo no le estoy cambiando las ruedas cuando yo sé que las tengo que cambiar, también es un peligro. Si yo no le estoy poniendo las luces o las balizas o el espejo retrovisor, también es un peligro, porque la grúa horquilla no tiene esa condición. Yo le estoy cambiando la condición. ¿Ya? ¿Se entiende? ahora sí, profe. Ya, Gracias. súper. Bueno, acá hay una pirámide. ¿La ven acá la pirámide? Esta pirámide chiquitita que está acá abajo. Sí, pero no se alcanza a leer lo que es al lado. Al menos yo no alcanzo. Espérame, la voy a agrandar. Se soltó otra. ¿Ya la ven ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces, esta pirámide en prevención de riesgo se llama la pirámide de Beer. ¿Ya? Cuando yo hablo de la pirámide de Beer, estoy hablando de cuanto a un concepto que tiene que ver con los incidentes versus accidentes. Beer, que obviamente era una persona, un físico, que se dedicó a estudiar de dónde nacen los accidentes, dice de que si hay 600 accidentes sin daño, que es lo que está mostrando acá, va a haber una probabilidad de 30 accidentes con daño. De esa probabilidad de 30 accidentes con daños, van a haber 10 accidentes leves, y de esos 10 accidentes leves, uno va a ser un accidente grave. ¿Ya? Por eso, aquí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo, en los accidentes sin daños o los incidentes. Si lo hacemos desde ahí, vamos obviamente a ir avanzando en lo demás. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Todos lo entienden? Ya, súper. Ya, chiquillos, vamos ya casi llegando al final de la clase. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No, ¿Duda? profe, de momento, por mi parte ha quedado todo claro de momento. Ya.
lo último que voy a revisar con ustedes va a ser las actividades que tienen esta semana. Espérenme que voy a proyectarles las actividades que tienen esta semana. Acá está. Ya. Primero, tienen un trabajo de riesgo y peligro y tienen un foro cómo poder prevenir accidentes laborales. ¿Ya? Este trabajo, te lo pinchan. Acá les dice, obviamente, cuándo lo tienen que entregar y qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Y acá está un poco qué es lo que tienen que hacer. Primero, el trabajo tiene que ver con riesgo y peligro, que es lo que hemos estado hablando hoy día. Ustedes tienen que investigar primero cuáles son los riesgos más comunes en la logística en bodega. Yo les di algunos, ¿ya? Y nombre 3 al menos, y a la vez nombre 2 peligros en el área de transporte. ¿Ya? ¿Cómo? Primero, tienen que investigar cuáles son los riesgos más comunes en logística. Ya. Después de que usted investigue cuáles son los riesgos más comunes, que lo hemos hablado hoy día, tienen que nombrar 3 al menos. ¿Cuáles son los más comunes? Atrapamiento, aplastamiento y corte. Ahí hay 3 riesgos más comunes en logística, que ya los nombró. Y después, nombre 2 peligros en el área de transporte. Exceso de velocidad y mal acoplo de la mercadería. ¿Por qué es un peligro? Porque obviamente el exceso de velocidad no es parte de mi actividad y dejar mal acoplada la mercadería en el camión es porque simplemente no se hizo planificado ese trabajo. ¿Ya? Así que ahí le hice la tarea. Ahora ustedes tienen que subirla, obviamente, y entregarla mucho más bonita. Si quieren, le ponen imágenes para poder explicarme los peligros, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Hay que Oiga, justificarlo. profe, la tarea de la No. semana pasada. No hay que justificarla. La tarea de la semana pasada la puede revisar esta semana. El cuestionario obviamente es automático y el otro ya es uno que tengo que yo entrar a la plataforma y poder revisarla. ¿Ya? Era pasar eso. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Pregunta? No, profe, todo claro. Súper. Nos vemos entonces el jueves a las 8 de la mañana. Ya, Chao, profe. profe. Que tenga buen día. Ya, chiquillos, el mismo link. profe. Así que guarden el link o déjenlo reiterativo porque vamos a usar el mismo, ¿ya? Ya, profe. Ya, que esté muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao, 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 chao. profe.